Tribunal Constitucional de Transición, vista la causa rol 2677, recurso de inaplicabilidad en que se impugna el artículo 768, inciso segundo del Código de Procedimiento Civil. Tiene la palabra la señorita relatora. Gracias, señor presidente. En este caso se ha solicitado se ha presentado la acción de inaplicabilidad por la sociedad Plasma Limitada, a efectos de que surta efectos en el proceso sobre casación en la forma y en el fondo sustanciado por la Corte Suprema bajo el rol 11.319-14. Este precepto se impugna en cuanto prescribe que en el caso de sentencias que se dicten en juicios o en reclamaciones especiales, el recurso de casación en la forma podrá fundarse en la causal establecida en numeral quinto del artículo 768, es decir, de haber sido pronunciada la sentencia con omisión de alguno de los requisitos de la misma, tan solo cuando se haya omitido la decisión del asunto controvertido. En cuanto a la gestión pendiente en la que surtirá efectos, cabe señalar que el aludido proceso de casación trata acerca de la impugnación de la sentencia de alzada dictada en juicio de terminación de contrato de arriendo por no pago de rentas, regido por una ley especial, a saber, la ley 18.101. Los recursos de casación en la forma y en el fondo fueron interpuestos por la parte requerente, que es parte demandada en el juicio de arrendamiento, motivada en que la sentencia que casa acogió la demanda de terminación de arriendo, condenándola al pago de las rentas adeudadas con costas, y a su vez en que rechazó la casación en la forma que había deducido. La casación en la forma pendiente, posteriormente interpuesta, se funda en la causal número 5 del artículo 768, valga recordar, en haberse pronunciado la sentencia con omisión de alguno de los requisitos de la misma, pero no por la omisión de la decisión del asunto controvertido, sino que por la omisión de las consideraciones de hecho y de derecho que en el citado recurso se denuncian. El recurso fue declarado inadmisible por la Corte Suprema y la requerente repuso de que el pronunciamiento, encontrándose suspendida su resolución por orden de esta magistratura. En el marco del reseñado proceso judicial, el conflicto de constitucionalidad presentado a esta magistratura consiste en determinar si es constitucional o no el que la disposición reprochada solo permita denunciar, vía casación en la forma, la omisión de la decisión del asunto controvertido en la sentencia y, consiguientemente, no permita su anulación cuando el vicio en que incurre consiste en la omisión de otro requisito de contenido, como lo son las consideraciones de hecho y de derecho que sustentan aquella decisión, tal como ocurre en el procedimiento ordinario. A juicio del actor, la limitante señalada vulneraría el derecho a la igualdad, a la defensa jurídica, al debido proceso y a la seguridad jurídica, infringiendo así los numerales 2, 3 y 26 del artículo 19 constitucional y el artículo 5 de la Constitución en relación con la Convención Americana de Derechos Humanos. A modo de exordio, previo a explicar las infracciones constitucionales denunciadas, expone la peticionaria que la motivación de las sentencias es un derecho integrante del derecho al debido proceso, tal como lo ha reconocido la Corte Suprema, siguiendo la doctrina del Tribunal Constitucional Español, basada en el artículo 120 de la Constitución Española. Este derecho se vería infringido cuando una sentencia no contiene fundamentos o cuando la fundamentación es insuficiente, y su importancia radica en que permite el ajuste del juez a la ley, el control de la actividad jurisdiccional, la efectividad de los recursos y el convencimiento de las partes. Si bien en nuestra Constitución no existe un artículo similar al aludido, se puede desprender el derecho a un comento a partir de lo dispuesto en el artículo 8 constitucional, que obliga a transparentar la fundamentación de los actos de los órganos del Estado. En cuanto a los vicios de constitucionalidad denunciados, el actor esgrime lo siguiente. Primero, se vulnera el inciso quinto o sexto del numeral tercero del artículo 19 constitucional, por cuanto la disposición reprochada impide casar una sentencia carente de fundamentación solo porque ésta se ha dictado en un juicio regido por leyes especiales, cuestión que, al atentar contra el derecho a una sentencia motivada, infringe la garantía del debido proceso. Segundo, por la misma razón, se vulnera el derecho a la igualdad y a la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, consagrados en los numerales 2 y 3 del artículo constitucional citado, por cuanto, a diferencia de lo que ocurre en la especie, en la notada situación sí se podría casar una sentencia dictada en un juicio ordinario, configurándose con todo lo dicho una discriminación arbitraria que impide la adecuada defensa. Tercero, se infringe el artículo 5 constitucional en relación a los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en especial desde el momento en que esta última disposición establece el derecho a un recurso efectivo. Finalmente, y en cuarto lugar,
Por todo lo anterior, se vulnera el derecho a la seguridad jurídica contemplado en el numeral 26 del artículo 19 constitucional. Respecto a las observaciones al requerimiento, por resolución de Fojas 311, esta magistratura confirió traslado a la parte requerida para presentar sus observaciones de fondo al requerimiento, sin que estas observaciones y este traslado fuera evacuado. Es cuanto para relatar, señor presidente. ¿Alguna puntualización o precisión a la relación? No, señor presidente. Muy bien. Entonces, por la parte requerida, Comunidad de Edificio Baquedano, alega el abogado Jaime Lazo, Sociedad Plasma Limitada, perdón, Jaime Lazo, por 30 minutos. Gracias, señor presidente. Bien, el presente requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad debe ser acogido, en nuestra opinión, en base a las siguientes consideraciones. Como bien explicaba la señora relatora, la gestión judicial pendiente de la cual se origina este requerimiento es un juicio de arriendo regido por la ley 18.101 sobre arrendamiento, valga la reiteración, de predios urbanos, originado en el sexto juzgado civil de Santiago, dicho sea de paso cuya tramitación también se encuentra suspendida por orden de este excelentísimo tribunal. No voy a, digamos, volver a relatar lo que dijo ya la señora relatora, porque ella me parece que explicó bastante bien el origen, la gestión judicial pendiente en que se origina este requerimiento. Lo que sí me interesa destacar de esta gestión judicial pendiente, sobre todo cuando se dictó la sentencia definitiva en la Corte de Apelaciones de Santiago, que a su turno resolvió tanto la apelación interpuesta por la demandante, que es la comunidad, como nosotros como demandados, y además nuestra casación en la forma. En cuanto a la apelación, eso dice textualmente el fallo, y aquí está la omisión que nosotros justamente atacamos vía recurso de casación, que es el que nos tiene hoy día acá. El fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago elimina, sin explicación alguna, una serie de considerandos, que aquí, vista a vuelo de pájaro, son cerca como de 10 considerandos de la sentencia de primera instancia, de manera sumaria y absolutamente arbitraria, sin decir nada. Dice, y respecto a los considerandos tanto y tanto, se eliminan. Eso es todo lo que dice. Ahora, ¿por qué es importante este detalle, excelentísimo tribunal? Porque los considerandos que la sentencia de la Corte de Apelaciones eliminó, correspondientes a los considerandos de la sentencia de primera instancia, analizaban y explicaban en detalle por qué motivo nuestra defensa fue exitosa. Cabe hacer presente, señoría excelentísima, que este no es el típico juicio de arrendamiento. Nosotros, que éramos yo comparezco por la parte arrendataria, fueron demandados por término de arrendamiento por no pago de renta y en subsidio por desahucio. Y la defensa que nosotros esgrimimos en la instancia en el sexto juzgado civil de Santiago fue la excepción de contrato no cumplido por una serie de incumplimientos que nosotros explicamos en la contestación de la demanda. Bueno, los considerandos que elimina arbitrariamente la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago precisamente analizaban en detalle y explicaban y tenían por acreditado precisamente los incumplimientos contractuales de la parte demandante o arrendadora, que precisamente permitió rechazar su acción de terminación de contrato por no pago de rentas. Es muy importante este antecedente. De hecho, señoría excelentísima, si me permite leer el considerando de la sentencia de la Corte de Apelaciones, creo que va a quedar mucho más claro. Dice lo siguiente: en cuanto al recurso de apelación de las partes, se reproduce la sentencia en alzada de 24 de octubre de 2013, escrita a Fojas 238 y siguientes, con excepción de los considerandos 24, parte final, y enumera una serie de considerandos que justamente dejaban establecido y acreditada la excepción de contrato no cumplido, y agrega la siguiente frase: que se eliminan. Y eso es todo lo que dice. No explica por qué se eliminan y por qué hay que descartar las pruebas que precisamente analizaban esos considerandos. Bueno, respecto a esta sentencia, nosotros dedujimos recurso de casación en la forma y en el fondo, y en el caso de la casación en la forma, como explicaba la señora relatora, en base a la causal del artículo 768, número 5 del Código de Procedimiento Civil. Y básicamente porque en ese caso se consideró o se acusa la omisión de las consideraciones de hecho y de derecho que todo fallo debe tener, vale decir por falta de fundamento, en otras palabras. Bueno, y ese es justamente el recurso de casación en la forma y fondo que se encuentra pendiente en la Corte Suprema. Ese es el contexto, señoría, procesal de este requerimiento de inaplicabilidad. Ahora, me gustaría hacer para contextualizar bien mi alegato, me gustaría hacer una breve referencia a lo que yo creo que es el marco normativo constitucional e internacional, que es el trasfondo de este requerimiento.
En primer término, señoría excelentísima, está lo establecido en el artículo 8º, inciso 2 de la Constitución, que, como todos sabemos, obliga a los órganos del Estado a fundamentar sus decisiones y que los actos y procedimientos propios de todo órgano público sean, valga la reiteración, públicos, ¿verdad? Y en este sentido, constitucionalmente aquí está consagrada la obligación de fundamentar las sentencias en el caso de los tribunales de justicia. Enseguida, señoría, el artículo 76 también de la Carta Fundamental en cuanto prohíbe la revisión de los fundamentos, y subrayo la expresión fundamento, de las sentencias y resoluciones judiciales por órganos que no sean los tribunales de justicia. Pero ya esa prohibición nos indica que toda resolución judicial y básicamente la sentencia definitiva debe tener fundamento. Es algo evidente, ¿no? Enseguida, señoría, el artículo 19, número 3 de la Constitución, fundamentalmente su inciso quinto, en el sentido de que toda sentencia debe fundarse, y subrayo la palabra fundarse, en un proceso legal previo tramitado correctamente, y en el sentido de que dicho procedimiento debe ser por lo menos racional y justo, evidentemente. Enseguida, señoría, también tenemos lo dispuesto en el artículo 6 de la Constitución en cuanto se estatuye o consagra ahí, como es sabido, la interdicción de la arbitrariedad, ¿verdad? La obligación de los órganos del Estado de actuar conforme a la Constitución y la ley. Enseguida, señoría, también creo que está como trasfondo normativo en este requerimiento de inaplicabilidad lo dispuesto en el artículo 19, número 2 de la Carta Fundamental, ya sabemos, la igualdad ante la ley y la obligación o prohibición del legislador de establecer diferencias de manera arbitraria en su regulación legal. Y en fin, señoría excelentísima, lo dispuesto en los artículos 8.1, 8.2 y 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en cuanto se establecen ahí garantías mínimas propias de todo debido proceso, ¿verdad? En síntesis, señoría, lo que quiero remarcar con esta exposición del marco normativo, que creo que es el relevante acá, es básicamente la obligación de los tribunales de justicia, por una parte, de fundar obviamente sus decisiones, sobre todo si es la sentencia definitiva. Y en segundo lugar, señoría excelentísima, y sobre todo conectando la normativa constitucional con la internacional, el derecho al recurso, lo que se ha llamado el derecho al recurso, y que está expresamente establecido en el artículo 8.2, letra H, del Pacto de San José de Costa Rica. Ese, en consecuencia, señoría excelentísima, creo que es el marco normativo de trasfondo del asunto que nos tiene hoy día. Ahora, yendo derechamente al requerimiento de inaplicabilidad y a la impugnación que nosotros hacemos respecto del artículo 768, inciso segundo del Código de Procedimiento Civil. En primer término, señoría excelentísima, nosotros acusamos que esa norma infringe lo dispuesto en el artículo 19, número 3, inciso quinto de la Constitución. Y tal como yo señalaba en mi alegato, norma fundamental que establece que toda sentencia o fallo debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado, y que ese proceso además debe como parámetros constitucionales de legitimidad, debe por lo menos ser racional y justo. Ahora, ¿por qué la norma impugnada colisiona o infracciona esta disposición constitucional? En primer término, señoría excelentísima, creo que sería importante explicar este asunto con una fórmula, por así decirlo, si se me permite la analogía. Imaginemos la siguiente fórmula: debido proceso igual derecho al recurso igual examen integral. Cuando me refiera a otra de los capítulos del requerimiento de inaplicabilidad, voy a explicar esto del examen integral, que es parte de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos fundamentalmente, pero me interesa que nos centremos en esa fórmula. Lo que quiero decir con esto es que efectivamente la Constitución consagra el derecho al debido proceso. Se sigue como una de las consecuencias de esa consagración, o forma parte del debido proceso, el derecho a recurrir de las partes. Y a su turno, el derecho a recurrir en contra de una sentencia que se dicta en ese proceso supone un examen integral de la decisión recurrida. La pregunta es entonces si la norma impugnada, el artículo 768, inciso segundo del Código Procesal Civil, cuando prohíbe en un juicio regido por una ley especial como es ley de arrendamiento de predios urbanos, impugnar vía casación en la forma sentencias por falta de fundamento, ¿colisiona con esta garantía constitucional? Bueno, si adherimos a la fórmula que yo acabo de explicar, evidentemente que sí.
porque se impide el examen integral justamente de la decisión, ¿verdad? Y en ese sentido, señoría excelentísima, un procedimiento o una norma como la del Código de Procedimiento Civil que nosotros impugnamos que impide ese examen integral, deviene en un procedimiento irracional. Me gustaría aquí citar la definición de racional que otorga el diccionario de la Real Academia Española, un artefacto lingüístico que creo que es muy útil traer a colación, y lo define en los siguientes términos en una de sus acepciones, señoría excelentísima. Racional, perteneciente o relativo a la razón, y en otra acepción señala que es dotado de razón. Y a su turno, razón, señoría excelentísima, el mismo diccionario señala, argumento o demostración que se aduce en apoyo de algo. Esa es una de sus acepciones. Y otra de las acepciones que es pertinente en este caso, que señala como sinónimo de razón dicho diccionario, es razón es motivo o causa. En consecuencia, ¿forma parte de un procedimiento racional el que los jueces deban fundamentar sus decisiones? Está claro que sí. ¿Qué pasa si se omiten esa fundamentación? ¿Correspondería o tiene derecho el litigante especial, por así decirlo, sumario, a recurrir en contra de una sentencia que omite algo tan básico como la fundamentación de la misma? Yo creo que evidentemente que sí, en base justamente a la normativa constitucional que nosotros estamos alegando en este caso. En ese sentido, señoría excelentísima, al contravenir el artículo 768, inciso segundo del Código de Procedimiento Civil, lo dispuesto en el 19, número 3, inciso quinto, en definitiva, constituye una privación al derecho al recurso. Y en ese sentido, la legislación deviene en irracional. El procedimiento, en ese caso, deviene en irracional y debe ser enmendado por esta vía. En cuanto, señoría excelentísima, al segundo capítulo del requerimiento, infracción al artículo 19, número 3, inciso primero, esta vez, en relación al 19, número 2 de la Constitución, sabemos que el número 3, inciso primero, consagra la igual protección en la ley de los derechos respecto de los ciudadanos y toda persona habitante de este país. Y el 19, número 2, asegura la igualdad ante la ley, como yo señalé en el inciso primero, y en el inciso tercero, la obligación o la prohibición para el legislador de establecer en la legislación distinciones de tipo arbitraria, sin razón. Ahora, ¿por qué esta normativa que nosotros impugnamos contraviene esta vez la igualdad, o el derecho a la igualdad, y en este caso aplicada al ámbito procesal? Muy sencillo es el razonamiento, señoría excelentísima. Tenemos que formularnos la siguiente pregunta. Un, por así decirlo, litigante ordinario, vale decir, un litigante que litiga en un procedimiento ordinario, ¿tiene derecho a recurrir de casación en la forma cuando la sentencia que casa omite su fundamentación? Sí, porque no cae dentro justamente del caso que establece la norma que nosotros impugnamos, que son los juicios especiales. ¿Tiene el litigante sumario, por así decirlo, o aquel que se somete a un procedimiento especial, ese derecho? No. Más allá de que el procedimiento sea especial, sumario o regido por una ley especial, ¿existe alguna justificación racional que permita hacer esa distinción? Esta parte, señoría excelentísima, estima que no. Más allá de que sea una finalidad a los procedimientos sumarios o sometidos a leyes especiales la celeridad, por las razones que sea, porque, por ejemplo, una de las partes se encuentra en debilidad y en consecuencia es necesario que obtenga un juzgamiento rápido y sencillo, que es un fin legítimo, obviamente, es un fin legítimo, pero eso se puede hacer a costa de privar a las partes, y en este caso más encima del arrendatario. Recordemos que la ley 18.101 señala que los derechos establecidos en dicha ley son irrenunciables para el arrendatario, que es precisamente el requirente en este caso, lo que además aparece como contradictorio, que una normativa que está hecha en beneficio de él, sin embargo, cuando llega a sede procesal, se le viene en contra de él por esta norma, precisamente. Bueno, pero más allá de eso, se justifica que en aras de la celeridad tengamos que cercenar un derecho tan básico como el derecho a obtener una sentencia fundamentada, y en el caso de que eso no sea impugnar esa sentencia vía casación o el recurso que sea, ¿da lo mismo en realidad? Evidentemente no. Hay una discriminación claramente arbitraria en ese caso, señoría excelentísima. En ese sentido, señoría excelentísima, se me permite también una breve digresión acá. Incluso podría estimarse que en el caso de los procedimientos de tipo sumario,
o regido por leyes especiales, o aquellos en los que la celeridad es una finalidad fundante de dichos procedimientos, puede proponerse lo que podríamos, o sea, una nueva categoría sospechosa de discriminación o una clase protegida, aunque suene un poco excesivo lo que voy a decir, en el ámbito procesal, la del litigante sumario o sometido a un procedimiento especial. ¿Por qué digo esto? Bueno, es en relación a lo que decía con respecto a la finalidad de los procedimientos sumarios, que es la celeridad básicamente. Pero justamente en aras de la celeridad es que aquello es un caldo de cultivo bastante fértil para que se arrasen otros derechos igualmente exigibles a todo litigante, o que son exigibles por todo litigante en un juicio, sea ordinario o especial. En consecuencia, cuando frente a esta magistratura constitucional se presenta un caso como este, en el cual se está cuestionando la existencia, o se está cuestionando más bien una norma que dice relación con un derecho de carácter procesal o una garantía procesal para uno de los litigantes o justiciables, creo que el Tribunal Constitucional debe ser más cuidadoso, por así decirlo, aguzar más su radar constitucional, si se me permite la analogía. Vale decir, porque en definitiva significaría decir lo siguiente: a ver, tenemos acá un procedimiento sumario que requiere rápida tramitación. El escrutinio constitucional que tenemos que hacer tiene que ser más cuidadoso, porque precisamente, como digo, en aras de esa celeridad, que está bien, si nadie está negando que ese sea un fin legítimo, digamos, ¿verdad? En atención a la especial situación a la que se puedan encontrar las partes en el proceso. Pero eso, como digo, puede ser caldo de cultivo fértil para que se violen otros derechos igualmente importantes y otros valores igualmente importantes a la celeridad, como en este caso el derecho al recurso y al examen integral. Enseguida, señoría excelentísima, nosotros en el requerimiento de inaplicabilidad acusamos infracción de la norma impugnada al artículo 5º, inciso 2 de la Constitución, en relación con los artículos 8.1 y 25.1 de la Constitución, del Pacto de San José de Costa Rica. Como sabemos, bien, el artículo 5º, inciso 2, establece como límite a la soberanía el respeto a los derechos fundamentales consagrados en tratados internacionales que se encuentran vigentes, uno de los cuales es ciertamente la Convención Americana de Derechos Humanos. A su turno, el artículo 8º de dicha convención establece un conjunto de garantías procesales. En el caso del punto número 1 establece el marco básico. Básicamente lo que señala esa convención es que toda persona tiene derecho a ser oída por un tribunal imparcial establecido por una ley previa, etcétera, etcétera, con total garantía y básicamente igualdad de armas en el procedimiento. Y el número 2 desarrolla un catálogo mínimo de garantías procesales en el proceso penal, sin perjuicio de lo cual existe jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, básicamente el fallo en el caso Ricardo Baena y otros del año 2001, que hace extensible las garantías del número 2 del artículo 8º a los procedimientos que son de carácter civil que se consagran o que se señalan más bien en el número 1 del artículo 8º. Básicamente, sea procedimiento, jurisdicción civil o penal, tiene los mismos derechos, ¿verdad? Y uno de los cuales precisamente es la letra H del número 2 del artículo 8º, es el derecho al recurso. Pues bien, como señalaba, señoría excelentísima, creo que al principio de mi alegato, yo les proponía visualizar el asunto a través de una fórmula: debido proceso igual derecho a recurso igual derecho a examen integral. Lo del examen integral es jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si se me permite, señoría excelentísima, me gustaría leer la sentencia justamente que señala eso a continuación. Se trata, señoría excelentísima, de sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Herrera Ulloa, de fecha 2 de julio del año 2004, en cuyo considerando o punto 165 leemos lo siguiente, cito: independientemente de la denominación que se le dé al recurso existente para recurrir un fallo, lo importante es que dicho recurso garantice un examen integral de la decisión recurrida. Fin de la cita, pero me interesa subrayar, señoría, garantice un examen integral de la decisión recurrida. Vale decir, forma parte esencial del derecho al recurso el examen integral de la decisión recurrida. Da lo mismo el recurso que sea, puede ser apelación, queja, casación, nulidad, llamémoslos como queramos. El hecho concreto es que para la Corte Interamericana, y yo espero que también para este excelentísimo tribunal sea así,
forma parte del derecho al recurso, que a su turno forma parte del debido proceso, la posibilidad o derecho a obtener un examen integral de la decisión recurrida. Pregunta. El artículo 768, inciso segundo del Código de Procedimiento Civil, que impide a un litigante en un juicio regido por una ley especial recurrir de casación en la forma, cuando se omite algo tan básico como fundamentar la sentencia, ¿permite esa normativa un examen integral del recurso o de la decisión recurrida? Yo creo que la respuesta cae por su propio peso. Evidentemente que no. Evidentemente que no. Y por esa vía, entonces, señoría excelentísima, justamente la norma del Código Procesal Civil que impugnamos choca o colisiona, y por eso debe ser aplicable en este caso, debe declararse inaplicable, en este caso, por colisionar, como digo, en contra del artículo, con el artículo 5º, inciso segundo, y las normas del Pacto de San José que acabo de señalar. Y por último, señoría excelentísima, en cuanto al cuarto capítulo de nuestro requerimiento de inaplicabilidad, tenemos que, según nosotros, la norma en cuestión pugna esta vez con lo dispuesto en el artículo 19, número 26 de la Constitución, que como todos sabemos establece un límite, ¿verdad?, al legislador. Y límite que consiste en garantizar a todas las personas que justamente el legislador, al regular o al desarrollar los derechos fundamentales o humanos que están garantidos por el artículo 19, no los afectará en su esencia, o bien no le impondrá cargas tales que impidan su libre ejercicio, ¿verdad? Si ya dijimos, señoría excelentísima, que el debido proceso supone el derecho al recurso, y el derecho al recurso, como uno de sus elementos esenciales, supone también o implica un examen integral de la decisión recurrida, podemos concluir primero que el examen integral forma parte esencial del derecho al debido proceso. Y si tenemos una norma como la del artículo 768, inciso segundo, que impide ese examen integral, la conclusión es evidente. Esa norma está afectando en su esencia el derecho al debido proceso, garantizado en las normas que yo ya he señalado, señoría excelentísima. Y en ese sentido también colisiona, nosotros sostenemos que el requerimiento debería ser acogido y aplicarse también por este motivo, declararse inaplicable la norma del Código Procesal Civil que nosotros atacamos. Y en fin, señoría, ya con esto termino mi alegato, solamente me gustaría señalar como a modo de conclusión, citar o invocar precedentes de este excelentísimo tribunal que creo que apoyan nuestro requerimiento. Se trata de las sentencias dictadas en las causas 1373-2009 y en la 1873-2010. En esos requerimientos de inaplicabilidad, señoría excelentísima, también se impugnó esta norma del Código Procesal Penal. Y en ambos casos, este excelentísimo tribunal declaró por mayoría, eso sí, pero declaró en definitiva inaplicable en las gestiones judiciales pendientes la norma en cuestión, el 768, inciso segundo del Código de Procedimiento Civil. Básicamente el argumento por el cual se acogieron esos requerimientos, señorías, fue que, en definitiva, esta norma en cuestión violentaba el derecho o la garantía de igualdad ante la ley del litigante sometido a un procedimiento especial versus el derecho que sí tiene para recurrir por esta causal de casación en la forma el litigante en un procedimiento ordinario. Y el Tribunal Constitucional, vale decir ustedes, señoría excelentísima, estimó que no existía una justificación legítima suficiente que permitiera precisamente hacer ese distingo procesal. Y con esto, señoría excelentísima, termino mi alegato. Muy bien, muchas gracias. Ahora sí, por la parte requerida, Comunidad de Edificio Baquedano, lega del abogado, la abogada Alba Llanos, por 20 minutos. Con la venia de su señoría, solicito a este altísimo tribunal se rechace el requerimiento de inconstitucionalidad de la norma del Código de Procedimiento Civil aludida, y por razonamientos les pongo lo siguiente sin excluir una consideración básica de contexto, que es que la sentencia que se recurrió de segunda instancia de ningún motivo es inmotivada. Solo eliminó aquellos considerandos que eran absolutamente incongruentes con la decisión arribada por convencimiento de esa Corte. No existe norma constitucional vulnerada. Las normas del procedimiento racional y justo
Recuerdo a su señoría que el Poder Constituyente abandonó la idea absolutamente de enlistar o catalogar las garantías que tendría que tener el debido proceso. Y al respecto, la Constitución encargó al legislador establecer estas garantías. El legislador, en su política legislativa, y claramente entendiendo que el derecho es un elemento de la cultura y como tal debe ser una herramienta para solucionar los conflictos variados y diferentes en su naturaleza que la sociedad tiene que enfrentar esta realidad a través de distintos procedimientos. Hay procedimientos de lato conocimiento, hay procedimientos breves y sumarios, procedimientos especiales, etcétera, etcétera. En este afán, el legislador ha tenido que usar una racionalidad como único argumento de apoyo a algo, tal como dice el colega, y el apoyo a algo tiene que ver con el tipo de tribunal, la naturaleza del conflicto, la especialidad de la materia, etc. Por lo tanto, el eje rector que tiene el legislador es entender que esta racionalidad del procedimiento tiene que favorecer siempre la concreción de la justicia y la tutela efectiva de los derechos humanos y procesales, fundamentales de todo ordenamiento jurídico. Entonces, la política legislativa obliga al legislador a discriminar también en base, por ejemplo, al impacto social que podrían tener las decisiones o los procedimientos a adoptar en nuestros tribunales. Y así tenemos, por ejemplo, un criterio de discriminación sería la vulnerabilidad de las personas. Tenemos tribunales especiales. Tenemos los bienes jurídicos protegidos. Otro criterio es de amplísimo conocimiento que el legislador ha preferido, ¿cierto?, establecer procedimientos breves, incluso ni siquiera procedimientos para aquellos delitos bagatelarios, ¿cierto? Porque se requiere que, pese al bien jurídico protegido, se requiere una solución pronta y eficaz y no darle una carga mayor al Estado. Y por supuesto que un criterio a discriminar también sería la mayor o menor complejidad del asunto controvertido. Luego, el establecer criterios racionales para distinguir los procedimientos no significa de ninguna manera que se falle al debido proceso, porque el debido proceso, sin duda, tiene un límite. Y el límite lo pone la propia Constitución, el legislador y la doctrina. Se reconoce así que el debido proceso, por ejemplo, tiene el derecho a la acción, el derecho a la defensa, la bilateralidad de la audiencia, la publicidad de los actos, la aportación de pruebas, el derecho a impugnar las resoluciones, y eso sí es un debido proceso. Aún así, estos componentes incluso pueden admitir excepciones. Cuando, por ejemplo, se trata de situaciones muy urgentes, cuya necesidad es imperiosa de solventar a través de los órganos jurisdiccionales, muchas veces el legislador permite que los efectos de una resolución se produzcan incluso antes de ser notificada, como por ejemplo. También hay procedimientos en única instancia, en donde el derecho al recurso o a la revisión se vería cercenado. ¿Pero por qué es esto? No es irracional. Claramente es en mérito a la concreción de la justicia, que es el imperativo de todo órgano jurisdiccional. Por esa razón, el debido proceso en lo formal, en el caso que se comenta en este tribunal, ha respetado el artículo 768, inciso segundo, en relación al 766, respeta todos estos parámetros: derecho a defensa, bilateral de la audiencia, aportación de pruebas, etc. Ahora, el debido proceso sustancial requiere que la discusión jurisdiccional sea racional y justa, proporcional, adecuada, fundada, motivada en el derecho aplicable al caso. En el caso que nos convoca, el límite del Tribunal Constitucional claramente, por la propia jurisprudencia emanada de este mismo tribunal, es que no puede cuestionarse un sistema normativo en su totalidad a través de un requerimiento de inaplicabilidad. O sea, a la base comprendemos que hay distintos conflictos y ergo hay distintos procedimientos, sin fallar los elementos básicos del debido proceso, lo que nos convoca ahora en este preciso momento.
Por lo tanto, la aplicación de la norma del artículo 768, inciso segundo, en relación al 766, tuvo aplicación, y esto como dato de contexto, en la Corte de Apelaciones el 23 de diciembre, que declaró inadmisible una casación en la forma precisamente porque se aludía al mismo razonamiento de ser un procedimiento especial. Y la Corte Suprema, el 7 de julio del 2014, también razonó como inadmisible un recurso de casación en la forma por ser un procedimiento especial. No obstante, está pendiente por un recurso de reposición y porque este altísimo tribunal ordenó a la Corte Suprema suspender el procedimiento. Sin embargo, ambas resoluciones de los más altos tribunales del país dan una coherencia y un reconocimiento al sistema normativo y al ordenamiento jurídico en relación a establecer distintos procedimientos y, por lo tanto, a la diferente forma de acceder al recurso, no de negarlo. Claramente, si una sentencia no es fundada, ¿cierto?, tiene otros derechos al recurso, pero en este caso concreto, recuerdo, su señoría, que hay una casación en el fondo pendiente de conocer en la Corte Suprema. En relación al principio de igualdad ante la ley, yo creo que aquí hay una pequeña confusión, porque la igualdad de la ley se refiere a la igualdad de la ley en cuanto a personas. El debido proceso se refiere a la igualdad de la ley en relación a la protección de los derechos. Y esto no es un problema semántico. O sea, la igualdad ante la ley es un tema sustantivo. Y tanto es así que este principio constitucional dice que se prohíbe las categorías, o sea, no hay grupos de personas privilegiadas, no está permitida la esclavitud, todas las personas son libres, la igualdad de género, los hombres y las mujeres son iguales. La prohibición del legislador de establecer diferencias arbitrarias. Pero, ¿puede el legislador establecer diferencias? Claramente que sí, aquellas diferencias que no sean arbitrarias. ¿Y cuáles son las diferencias no arbitrarias? Las que no se apoyan en razones. Y así vemos cómo el legislador a cada rato está discriminando. Por ejemplo, en la ley del discapacitado. ¿Por qué tenemos que enfrentar de modo distinto los derechos del discapacitado? La protección a la infancia. ¿Por qué tenemos que tener tribunales especiales para ellos? La protección al adulto mayor. ¿Por qué el Estado paga o costea, digamos, instituciones que protegen los derechos del adulto mayor? Es porque en todas estas situaciones hay personas de mayor vulnerabilidad social y vulnerabilidad personal. En consecuencia, sus necesidades son distintas y el Estado, a través de su ordenamiento jurídico, debe discriminar positivamente para solventar mejor las necesidades de este tipo de personas. En otro ámbito mucho más macro y social, ¿por qué tenemos una ley del consumidor, por ejemplo? Porque el Estado debe tener una actitud más protectora en relación a una masa de personas que puede ser víctima de grandes conglomerados económicos. Y solo se discrimina en base a la necesidad. No, señores, también se discrimina positivamente en base a las capacidades. Por ejemplo, optar a un cargo público. ¿Cómo se va a discriminar de una terna, de una quina, por ejemplo? O de un listado de concursantes. ¿Cómo se va a discriminar? De acuerdo a su capacidad, a su idoneidad respecto al cargo que pretende ocupar, etcétera. Luego, las discriminaciones arbitrarias son las que no están permitidas. Entonces, la confusión del recurrente en relación a la igualdad ante la ley no supone antojadizamente ocupar un argumento tan falaz como decir el litigante de un juicio ordinario no tiene los mismos derechos que un litigante del juicio especial. Claramente que tienen los mismos derechos, solo que se han moderado en base a la prontitud que se requiere de una decisión judicial y en base a la naturaleza del conflicto. Aquí claramente el arrendatario ha tenido y ha hecho uso de todos los derechos que ha tenido en su mano. Tanto es que hay recursos incluso pendientes. El procedimiento especial de arrendamiento busca la justicia pronta y firme. Sin embargo, nos vemos en una causa en donde lleva más de 5 años. Hay una comunidad que es un sujeto activo
y sujeto pasivo del contrato que ha sido víctima de un grave e ilícito incumplimiento contractual. En cuanto al derecho internacional que se alega como fundamento al recurso, su señoría, pienso que de ningún modo son normas aplicables toda vez que aquí no se han violentado los derechos fundamentales, como ya se dijo. Sin embargo, su señoría, aparte de todas las normas constitucionales que no son aplicables y que se ve claramente que es perfectamente compatible el artículo 768, inciso segundo, con las normas del debido proceso, aquí a la base es necesario recordar, y pido con cierto pudor, en realidad lo hago, es necesario recordar ciertos principios del derecho. Aquí se han violado todos los principios del derecho, en principio de la buena fe en primer lugar. No voy a ir a los hechos porque este es un tribunal de derecho, pero es largo y tedioso enfrentarse con una parte que ha faltado tanto a la honradez, a la rectitud en el cumplimiento del contrato, toda vez que no pagó las rentas, profitó de un mega letrero, que fue un hecho público y notorio, construido en plena Plaza Baquedano, construyéndolo con absoluta infracción de las normas municipales que le dieron permiso para exhibir publicidad, tanto así que fue objeto de un decreto de demolición de parte del alcalde Santiago Pablo Salaquet, y tanto es así que tanto la Corte Suprema como las Cortes de Apelaciones ampararon, digamos, ratificaron la facultad de don Pablo Salaquet de proceder a la demolición de un mega letrero absolutamente peligroso tanto para transeúntes cuanto para los residentes. Más todavía, el principio de buena fe se ha vulnerado porque no solo se profitó de una publicidad por largo tiempo sin pagar renta, sino de que además se ocasionó un gravísimo daño a la estructura del edificio Baquedano ubicado en Plaza Italia. Y la buena fe procesal que no se ha cumplido, por supuesto, es que ya esta cantidad de recursos que ha puesto la contraria ha hecho tan dilatado el procedimiento que la justicia ya no se concreta. Lamentablemente tenemos a una comunidad absolutamente desprovista de los elementos mínimos para haber tenido la legítima ganancia de su espacio publicitario, pero además está absolutamente impedida de arreglar por sí misma los daños provocados. En cuanto al segundo principio, lo pactado se cumple, aun cuando el pacta sunt servanda tiene que ver en el derecho internacional, en el derecho civil claramente tiene su vigencia, los pactos deben honrarse, los contratos deben cumplirse. Aquí se ha fallado al principio fundacional de toda sociedad, de la confianza que deben existir entre las personas. Y finalmente el último principio que también se ha lesionado es aquel que dice de los actos propios, un acto posterior, si contraviene al acto previo no vale. Tenemos nosotros la posibilidad siempre como seres humanos de corregir nuestros errores. La empresa publicitaria Plasma pudo haber corregido todos los errores cometidos, pero ahora lo que pretende es borrar con la mano lo que ha hecho borrar con el codo lo que ha hecho con la mano, porque no puede pretender ahora no pagar ni siquiera un mes del contrato de arriendo del cual ellos profitaron. Finalmente, su señoría, la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional precisamente ha sido cuantiosa, profusa en reconocer que esta norma del artículo 768 no vulnera las normas del debido proceso ni atenta contra los principios fundamentales. Hay muchos fallos. Como ícono podría presentar el número 2137 del año 2011, pero hay muchos fallos que este tribunal ha fallado en ese sentido, motivo por el cual solicito a este altísimo tribunal sea rechazado este requerimiento con costa. Gracias. Muy bien, muchas gracias, señora ministra. Señores ministros, ¿tienen alguna pregunta a los señores abogados? ¿No? Muy bien. Terminada entonces la vista de la causa. Gracias.